me está olvidando. Un momento. Entonces, listo. Ya, vamos para allá. Entonces, listo. Frecuentemente, estas tres metodologías nos permiten, mediante sus supuestos de cada una de estas metodologías, realizar, obviamente, evaluaciones de impactos ambientales, que son los costos de viajes, precios únicos y valorización contingente. Entonces vamos a ver en qué consiste cada una de estas metodologías, las características o los supuestos que hay detrás de cada una de estas metodologías y la aplicación de cada una de estas tres metodologías. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, pasa, por favor, pasa. Por lo tanto, pues primero, obviamente es importante comprender pues qué es una metodología, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, pues como le expresa ahí, pues se puede definir como un conjunto de actividades enmarcadas dentro de un contexto teórico que permite dar aplicación a un conjunto de conceptos para enfrentar a un problema del mundo real. Como ustedes lo vieron en la clase pasada, generalmente, como el mercado no es perfecto y el mercado falla o por una externalidad negativa, cuando la acción de un tercero reduce el bienestar de otra persona, o cuando hay poder del mercado, cuando hay poder del mercado, implica que una sola empresa tiene la influencia del precio, es decir, puede alterar el precio de su producto, pero generalmente cuando hay fallas del mercado negativa, ahí donde obviamente se asocia mucho obviamente con el contexto ambiental, ¿ya? Por lo tanto, para realizar, digamos, alguna evaluación de impacto ambiental, pues obviamente tiene que haber un problema que yo tengo que estar planteando y cómo lo voy a resolver. Entonces, ¿cómo va a resolver ese problema o cómo lo voy a detectar mediante qué metodología? Por lo tanto, en ese orden de ideas, compañeros, me pregunta, ¿qué es entonces una metodología de evaluación económica de proyectos? Estamos refiriendo primero a esas metodologías económicas de evaluación de proyectos. Dentro de las metodologías de evaluación económica de proyectos, obviamente está incluida las metodologías de evaluación ambiental. Por lo tanto, en ese orden de ideas, pues es un conjunto de actividades que permiten dar aplicación a una serie de fundamentos de la teoría económica. Específicamente la teoría del bienestar a la decisión sobre la inversión. Como lo vimos en los cursos nivelatorios, pues obviamente todas esas fallas del mercado tienen repercusiones sobre nuestra función de bienestar. O aumenta o reduce nuestra función de bienestar. Por dicha situación, pues poder medir el bienestar es muy subjetivo, porque cada uno tiene diferentes gustos y preferencias, y por lo tanto, con base en esos gustos y preferencias, la función de bienestar es muy diferente para cada uno de nosotros. En ese orden de ideas, la economía utiliza las herramientas de la microeconomía para poder, en lo posible, darle una aproximación en cuanto se afecta el bienestar de una persona ante una falla del mercado. Y eso lo vimos mediante los excedentes del consumidor y los excedentes del productor. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, básicamente es llevar a cabo el análisis costo desde la perspectiva económica y social. Obviamente, como estamos concentrándonos principalmente en esas, digamos, consecuencias ambientales, dicha situación obviamente implica que debemos analizar el costo o beneficio obviamente de alguna evaluación ambiental. Por lo tanto, en ese orden de ideas, compañeros,
Dice lo siguiente: ¿por qué se requieren metodologías alternativas? Primero, se requiere metodologías alternativas por la ausencia de precios cuenta calculados y actualizados. En ese orden de ideas, cuando ya me estoy refiriendo a los precios cuenta, me está indicando que es un bien o servicio bajo una estructura de competencia perfecta y que por lo tanto esos precios cuenta va a incluir los costos sociales además de los costos privados. Por lo tanto, también se requiere esas metodologías alternativas por la dificultad de cuantificar los impactos y llevarlos al valor monetario. Y además se requieren esas metodologías porque el uso de la información que arroja las intervenciones de políticas y programas que pueden ser usados para la obtención de valoraciones de los impactos. Entonces, en ese orden de ideas, compañeros, entonces aquí estoy resumiendo, pues, por qué se requieren algunas metodologías alternativas, ¿ya? Y más que todo, pues, porque poder evaluar algunos costos ambientales no es fácil. Entonces, algunas metodologías nos permiten dar una aproximación de esos costos ambientales. Por lo tanto, en ese orden, me preguntan, pues, ¿cuáles son las responsabilidades de la metodología de evaluación económica? Por lo tanto, dice, debe definir el método y aplicación para la cuantificación de los dos grandes pasos en evaluación económica y social. Listo. ¿Qué paso tengo que tener en cuenta? Primero, identificación y cuantificación de impactos, siendo estos dos puntos: A, liberación de recursos, uso de recursos, aumento del consumo, disminución del consumo, uso de divisas o liberación de divisas. Y por lo tanto, debo tener en cuenta también la asignación de precios cuentas de eficiencia a los impactos. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, me indica que hay que tener en cuenta unos insumos importantes. Primero, dependiendo... El anterior, disculpe, el anterior. El anterior. Ahí, entonces. Le entiendo que esos... Anterior. ¿Al anterior o la siguiente? ¿Esta? No, ¿dónde estaba? El anterior. No, el slide 6. El slide 6. Ahí estamos. Sí. Entonces, cuando habla de definir el método de aplicación, ¿sí? Cuando habla del método de aplicación, entonces estamos hablando de cuáles métodos, profe, porque estoy diciendo que voy a hallar el método a partir de estos dos pasos: identifico y cuantifico los impactos. ¿Sí? Pero cuando habla de siendo estos, o sea, los impactos, es decir, en liberación de recursos, cuando habla de liberación de recursos, ¿a qué me estoy refiriendo en relación al impacto? Digamos un caso, pongamos un caso hipotético de un evento ambiental, ¿sí? Que me genera un impacto negativo en el medio ambiente o en los pescadores de la región porque se contaminó el agua con ocasión, pues, a un vertimiento, ¿sí? Sí. Entonces, dice, identifique y cuantifique los impactos. Liberación de recursos. Esa parte de liberación de recursos, ¿a qué se refiere, profe? Es que, por ejemplo, cuando... A ver, ¿alguien hablar? No sé. Ok. Mira, cuando se refiere a liberación de recursos, lo que me está indicando es cómo el gobierno tiene obviamente recursos públicos y se desea obviamente reducir el impacto ambiental por algún contexto, alguna situación. Por lo tanto, obviamente tiene que liberar recursos de manera eficientemente. ¿Ok? Y como debe, en esos términos, liberar recursos de manera eficientemente, pues... Disponer de recursos para Diana, antes que se me vaya la paloma, ¿listo?
¿Me hago entender? Siga, siga. Es que, claro. Entonces, como hay que asignar los recursos eficientemente, porque son limitados, dicha situación implica que de alguna manera necesitamos identificar y poder cuantificar esos impactos ambientales, ¿ya? Y una manera de poder identificar y cuantificar esos impactos ambientales es cuando me está refiriendo a liberación de recursos. Entonces el gobierno, mediante sus políticas públicas, libera recursos públicos para poder, digamos, mitigar alguna problemática ambiental. Entonces, pero para poder hacer esa liberación de recursos, yo debo primero identificar y cuantificar el impacto. No sé si me hice entender, compañera. Lo que entiendo es que la liberación de recursos corresponde a ese dinero, ¿sí? Sí, Del cual pone el gobierno nacional para atender una situación de emergencia. Entonces, volvemos al ejemplo del río, se contaminó. Entonces, para atender la situación de contaminación, pues se requiere desplegar, no sé, algo de la Armada, tal vez, disponibilidad de la Armada, disponibilidad de elementos que permitan contener la situación de emergencias, de atender a las familias, no sé, mientras por el mínimo vital. Entonces, todo eso requiere plata, ¿sí? La obvio. liberación de es una vez identifico eso, entonces, bueno, para eso requiero 3 pesitos, entonces la liberación que hace el gobierno es directamente el gobierno, profe, o esto se aplica también a la empresa. No, tanto para empresa pública, para el gobierno, como para empresa privada, ¿no? Tiene que haber liberación de, obviamente, de recursos y dinero cuando se presenta una problemática ambiental como la estás planteando, Gracias, profe. ¿ok? Entonces, con gusto, compañera. En ese orden de ideas, por lo tanto, entonces sigamos. Entonces estaba acá. ¿Qué indican o sea, los insumos importantes? Entonces dice lo siguiente, muchachos. Dice, dependiendo del tipo de proyecto, la información requerida la generan los respectivos profesionales. Entonces, ustedes obviamente se están formando en este campo, pero obviamente, dependiendo del proyecto, usted, pues, cómo va a plasmar o desarrollar un proyecto sin información. Usted necesita recoger información, ¿ya? Entonces, esos respectivos profesionales, pues obviamente como biólogos, ingenieros civiles, ingenieros agrícolas, ingenieros ambientales, médicos, economistas, etcétera. Entonces necesitamos recolectar datos e información. Por lo tanto, para la identificación de impactos, los evaluadores económicos dependen de la información suministrada por los otros profesionales en sus áreas. Entonces, es importante entender que cuando me está refiriendo aquí los insumos importantes, se refiere obviamente a la información o a los datos que se requieren para una respectiva metodología de evaluación ambiental. En ese orden de ideas, haciendo esta introducción, compañeros, por lo tanto, pues existen algunas metodologías alternativas, pero vuelvo y lo repito, para el caso, obviamente, del contexto ambiental, las que frecuentemente se utilizan son los precios eónicos, los costos de viaje y la evaluación contingente. En ese orden de ideas, por lo tanto, dice lo siguiente. Algunas responsabilidades de la metodología. La metodología usada busca evitar la duplicación u omisión de beneficios y costos. Incongruencias entre beneficios y costos. No dejar por fuera las externalidades asociadas al proyecto y obviamente otra responsabilidad es la coherencia entre beneficios y costos identificados. Entonces, todo proyecto que se va a realizar, como ustedes ya saben, deben realizarse un respectivo estudio de evaluación social económica. En este caso, obviamente, de evaluación ambiental.
Por lo tanto, compañeros, dice luego, consideraciones finales sobre la metodología. Se han producido esfuerzos para definir metodologías de identificación y cuantificación de impactos de evaluación de proyectos de un determinado sector. Cada sector presenta desafíos particulares. Ejemplo, proyección de demanda, simulación de escenarios sin proyectos, simular probabilidad de generar beneficios, probabilidad de generar costos, etc. Metodologías alternativas se emplean en la mayoría de casos donde no hay mercados identificados. En la medida en que se puedan aplicar las metodologías tradicionales, deberán usarse primero las tradicionales, que se refiere a los precios cuenta. Por lo tanto, compañeros, bueno, ¿hay alguna pregunta aquí? ¿Algún comentario, compañeros, por ahora? ¿Que retroalimente o que alimente? No sé, pregunto. Pues yo quería realmente que se siguiera tal vez el hilo conductor del ejemplo, profe, para poder tener claro cómo vamos en ese paso a paso. No sé si más adelante lo vamos a abordar. ¿Sí? Y la pregunta en sí, ¿cuál es, Diana? ¿Que el hilo conductor? No, la propuesta, realmente es una propuesta, profe, ¿sí? Porque entiendo que estamos como que abordando un paso a paso de cómo, porque es que me dice, se debe definir el método en dos pasos, ¿sí? Sí. En dos pasos. Entonces, usted hablaba de primero la identificación, pero es importante tener claro, por ejemplo, se hizo el ejercicio para la liberación de recursos, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué implica en el uso de recursos? ¿Qué implica en el aumento del consumo? Cuando estamos hablando de aumento del consumo, ¿qué implica, digamos, en un contexto de una evaluación ambiental? Bueno, La disminución de consumo también, el uso de divisas y liberación de divisas. O sea, ¿qué implica cada uno de esos? Y cómo estos pasos me van a llevar finalmente a poder seleccionar esas metodologías. Entonces, vamos para allá. ¿Listo? Entonces, en ese orden de vamos para allá. Entonces dice lo siguiente. Vamos a intentar de resolver todos esos inconvenientes, digamos, preguntas, interrogantes que tiene. Ahora, me dice lo siguiente, combinar metodologías para cuantificar mejor. Entonces dice lo siguiente, para efectos de capturar mejor un impacto es posible combinar metodologías. Una propuesta de evaluación puede entonces plantear dos métodos para contrastar resultados. Todo dependerá del criterio del evaluador. Entonces, como cada situación es diferente, por lo tanto, se debe identificar la metodología más pertinente con base en la situación que se está presentando. Por lo tanto, selección adecuada. Entonces, ahí, bueno, por ejemplo, Diana, tú estás planteando que hay un desastre ambiental y con base en esa situación se debe mitigar ese desastre ambiental. ¿Estamos ahí? Como en ese ejemplo de contexto. ¿Sí? En ese ejemplo de contexto, sí, señor, para valorar. Entonces, si se presenta dicha situación, yo debo utilizar, obviamente, con base en la información, cuál es la mejor metodología. Entonces, ¿cuáles son los criterios que me permiten determinar o establecer la metodología adecuada? Por lo tanto, vamos a ver cuáles son esos criterios que me permiten establecer la metodología adecuada dependiendo de la situación. Por eso, como les expresa aquí, que no todas las metodologías sirven para evaluar los mismos impactos. Vamos a ver por qué. Cuando usted selecciona una metodología, debe tener todos los argumentos académicos y estadísticos que le permiten defender su selección. Entonces, como hemos visto que, como les acabo de mencionar, existen tres metodologías importantes para evaluar impactos ambientales, pues yo debo
utilizar argumentos académicos y estadísticos para poder establecer si utilizo como metodología los precios eónicos, la valoración contingente, ¿ok? O los costos de viaje. Pero entonces debe existir algún criterio que me determine cuál es la metodología más pertinente. En ese orden de ideas, por lo tanto, dice lo siguiente, muchachos, que la valoración económica del ambiente significa poder contar con un indicador de bienestar de la sociedad que permita compararlo con otros componentes del mismo. Ok, entonces, como ustedes tienen esa formación, de alguna manera, valorar el medio ambiente es muy subjetivo, es muy complejo. Como es muy subjetivo, muy complejo, por lo tanto, estas metodologías me permiten, mediante unos criterios, poder valorar la condición del medio ambiente. ¿Cómo valorar? Entonces dice, ok, valorar todo el recurso, el valor económico total, que es el BEP. ¿Sí? Entonces dice, es difícil de realizar y es muy caro, pero hay valoraciones parciales como el valor económico parcial. Con base en esto, entonces está este cuadrito, o sea, como la interpretación de esta gráfica, por así decirlo. Entonces, ¿cómo lo comenzamos a interpretar? Hay un valor económico total. Por lo tanto, ese valor económico total sería en dos partes, en el valor de uso y en el valor de no uso. En el valor de uso sería el valor de uso directo. Y ese valor de uso directo es obviamente para consumo o para otros. Hay un valor de uso indirecto y a la vez sería también al valor de opción. Y ese valor de no uso, el valor de asistencia. Ahora vamos aquí. Cuando me está expresando aquí los métodos de valoración usados, cuando se presenta esta situación del valor de uso directo para consumo o para otros, entonces es pertinente utilizar como metodología los costos evitados o inducidos, los precios eónicos, los costos de viaje o la valoración contingente. En el otro caso, cuando se presenta esta situación, el método de valoración más adecuado puede ser los costos evitados o la valoración contingente. En esta situación, el método más pertinente o los métodos más pertinentes, igualmente los costos evitados o inducidos o la valoración contingente. Y para esta situación, obviamente vamos a utilizar solamente la valoración contingente. Ahora, lo que vamos a ver es qué indica cada uno de estos métodos de valoración. ¿Ya? En ese orden de ideas, muchachos. Por lo tanto, indica, ok, técnicas de valoración, análisis de mercado. Consiste en revisar los precios de los bienes y servicios encontrados en los mercados. Análisis de la función de producción. Se obtiene, el valor del mercado a través de la obtención de costo de oportunidad. Y el análisis de costos de reposición o reemplazo. Gastos para reponer recursos. Entonces, existen unas técnicas para yo valorar. Y estas técnicas se dividen en cada una de estas técnicas, valga la redundancia. Espero vaya haciéndome entender. Creo que ahorita que entremos a los métodos y cuándo se aplican, creo que les voy a despejar muchas dudas. ¿Qué pasa cuando no hay mercado? Cuando no se puede establecer un mercado, digamos, eficientemente. Cuando no hay presencia de mercado, por lo tanto es importante la utilización de mercados sustitutos o de técnicas, ¿cierto? Como la técnica de los costos de viaje, la técnica de precios eónicos, la técnica de prevención de daños y de costos de conservación. Ahora,
Por lo tanto, cuando ya hay técnicas indirectas, estudia el comportamiento y decisiones para entender cómo los bienes ambientales son intercambiados por otros bienes. Obtiene el valor verdadero de la disposición de pago, métodos de preferencias relevadas que tienen que ver con comportamientos y decisiones observadas, y métodos de preferencias anunciadas que tienen que ver con creación de situaciones hipotéticas. Entonces, estamos creando una situación hipotética, ¿ok? Por lo tanto, necesitamos identificar y cuantificarlo para tener esa información. Y con esa identificación y esa cuantificación tengo esa información, y con base en todos esos aspectos, yo voy a identificar cuál es la metodología más pertinente dependiendo de la situación. Por lo tanto, pues primero vamos a analizar esta metodología, que es los costos de viaje. ¿Cuál es el objetivo de esta metodología? Primero, pues el objetivo principal o general es, como lo expresa ahí, calcular el número promedio de visitantes de los residentes en cada zona al lugar de recreación. Eso es un objetivo de esta metodología. Más exactamente, busca estimar los beneficios generados por los sitios recreacionales. Supuesto. ¿Cuál es el principal supuesto de esta metodología? Las visitas a un sitio recreacional están en función del costo de transporte y del acceso al sitio. En otras palabras, es decir, que la cantidad de visitas está en función o del costo de transporte y además de la facilidad del acceso al sitio. Va a tomar agüita, muchachos. En ese orden de ideas, por lo tanto, es importante para poder utilizar esta metodología, poder construir una curva de demanda por recreación. Luego me preguntan que cuál es el objetivo de construir esta demanda, esta curva de demanda. Como ustedes ya saben, la curva de demanda tiene pendiente negativa porque debe ser coherente con la ley de la demanda que establece esa relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Cuando logramos construir esta curva de demanda, por lo tanto, esta técnica, como le expresa ahí, se ha utilizado para evaluar económicamente los impactos de proyectos con implicaciones en términos de movilización. Es como decir, cuál es la disponibilidad a pagar de cada uno de nosotros para ir, por ejemplo, a un centro recreativo. En ese orden de ideas, por lo tanto, ¿cuáles son las desventajas de esta metodología de costos de viaje? Primera desventaja, que ignora que los consumidores pueden sustituir los lugares de recreación. Segunda desventaja, no involucra cambios en la calidad ambiental, es decir, no involucra esta externalidad. Y tercera desventaja, puede llevar a la subestimación, ya que solo mide un rango limitado de beneficios. Por lo tanto, va en la misma línea de no incluir externalidades. Vamos ahora con un ejemplo al respecto. Entendiendo ¿alguien va a hablar? No sé, pregunto, compañeros. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí. Uno podría, para quitarle esa desventaja a esta metodología, podría uno integrar las demás funciones de demanda de los demás sitios recreacionales que quedan en un área cercana a competencia o inclusive en rango climático o paisajístico, para uno poder hacer el análisis de cuál sería el verdadero costo. Eso es como sería como que tú estuvieras diseñando una variable proxy. ¿Sí me hago entender, compañero? O sea, sí es posible, y lo que tú estás planteando mediante lo que estás estableciendo es establecer una variable proxy.
para poder construir esa función de demanda. ¿Me hago entender? O sea que sería válido como para ir aproximándose al valor verdadero. Eso es lo que, por eso es que estas metodologías son aproximaciones. Sí, claro, por supuesto. Son aproximaciones, no son totalmente determinísticas. Son aproximaciones. Por lo tanto, como en algunos momentos puede pasar que hay una escasez de información, pero tú tienes otra información que te permite construir esa función de demanda, esa otra información te permite obviamente tener una aproximación a esa metodología. ¿Me hice entender ahí, compañero? No sé, pregunto. Sí, sí, profe. Sí. Ok. No, pero bien, compañero. O sea, estamos planteando como supuestos, ejemplos, y eso permite obviamente enriquecer lo que estamos aquí planteando. Entonces, sigamos analizando esta metodología de costos de viaje. Te dice lo siguiente, que además esta metodología se usa como una aproximación para valorar los servicios recreativos cuando una persona tiene que trasladarse. Se analiza cómo varía la demanda en función de la distancia de desplazamiento y obviamente de las condiciones socioeconómicas del usuario. Por lo tanto, esa tasa de visitación depende de, primero, el costo de viaje de cada zona y depende de las características de la población de cada zona. Y por lo tanto, variables que me permitan establecer las características de la población de esa zona respectiva es el ingreso promedio, puede ser una variable que me permita establecer las características de esa población de esa respectiva zona, la distribución de la edad o otras variables, ¿ya? Que me permitan, digamos, tener una aproximación acerca de las características de la población que se ubica en esa respectiva zona. Esto es importante. La relación entre la tasa de visitación y costos de viaje se estima con métodos econométricos. Esto es vital, muchachos. ¿Ustedes han escuchado qué es la econometría, compañeros? ¿La qué, profe? Econometría. No, yo no. Es que ahí vamos a ver, es importante. Yo, bueno, en su pregunto, en su pénsul, no, pronto no tienen alguna asignatura correspondiente a econometría. Bueno, entonces supongamos que no. Entonces, No, no hay. bueno, ¿qué es la econometría? Como para saber de lo que, medianamente lo que estamos hablando, lo que me estoy refiriendo acá. Como yo tengo que saber cuál es la relación entre la tasa de visitación y los costos de viaje, ¿cierto? Si la relación no es positiva o la relación es negativa, existen muchos métodos econométricos que me permiten establecer esa relación entre esas dos variables. Por lo tanto, la econometría es una herramienta que obviamente utilizamos los economistas o los estadísticos para medir la relación entre variables. La econometría es como un triángulo que se mezclan varias disciplinas, o tres disciplinas principalmente. Una es la estadística, otro es la matemática y el otro aspecto que enlaza la econometría es la teoría económica. Entonces, la relación entre la estadística, la matemática y la econometría, perdón, y la teoría económica, entonces forman una disciplina que se llama la econometría. Entonces, la econometría tiene muchos métodos econométricos para poder medir o hacer medición de impactos, además de poder mirar correlación de variables. ¿Ok? Entonces, es una herramienta muy importante poder aprender porque me permite, mediante sus métodos y sus aplicaciones, vuelvo y repito, mirar relación de variables o correlación de variables. Entonces, como estamos planteando aquí esta metodología de costo de viaje, pues para poder, digamos, mirar la relación entre lo que estoy planteando ahí
tasa de visitación y costos de viaje, si la relación entre ellos es positiva o negativa, por ejemplo, ¿ok? Pues obviamente los métodos econométricos me permiten establecer ese tipo de relación. ¿Sí me hice entender medianamente ahí, muchachos? Sí, profe, o sea que ahí se derivan, por ejemplo, los que son los análisis beneficio-costo, tasa interna de retorno. Efectivamente, ¿ya? Pero por eso hay que, pues me parece pertinente tener muy buena, un mínimo de formación en esta herramienta, porque es la herramienta que nos permite estimar muchos métodos de evaluación ambiental utilizando la econometría, ¿ya? Pero como, vuelvo y le repito, como hay una escasez de tiempo, etcétera, entonces al menos yo tengo que utilizar toda nuestra intuición, deducción y sentido común para poder entender y comprender cada una de estas metodologías que se utilizan frecuentemente para hacer evaluaciones de impacto ambiental. Ahora, en ese orden de ideas, pues ahí me está planteando esta gráfica que la relación entre los costos de viaje y el número de visitas al año, pues la relación es negativa, ¿ya? Y recuerden que, como lo expresa, pues digamos, la frecuencia, por así decirlo, de yo visitar algún dicho o un sitio en específico está en función del costo del viaje y la disposición a pagar de cada uno. ¿Ok? Como nosotros lo vimos en la segunda clase, cuando vimos los mercados de bienestar, recuerden que siempre se establece un área debajo de la curva de la demanda. Y esa área debajo de la curva de la demanda se llama el excedente del consumidor. ¿Ya? Y que de alguna manera esos excedentes del consumidor me permiten establecer el grado de bienestar del consumidor. ¿Ya? Si ustedes observan, obviamente, como la relación es negativa, ¿ok? A medida que se va reduciendo de pronto la distancia, dicha situación implica que si se reduce la distancia, obviamente también se presenta una reducción en el costo de viaje. Y dicha situación deriva que por lo tanto aumente las visitas a un lugar específico al año. ¿Sí me hago entender en ese orden de ideas? Sí, señor. Por lo tanto, recuerden que cuando se presenta una reducción del excedente del consumidor, y obviamente, como estamos hablando del costo de viaje y necesitamos saber la disposición a pagar del consumidor, cuando se presentan esas reducciones del excedente del consumidor, es equivalente a decir que hay una pérdida del bienestar. ¿Ok? Y esa pérdida del bienestar, como lo está planteando ahí gráficamente, dice lo siguiente. Asuma que la calidad del parque disminuye por consecuencia de un derrame del petróleo o ruido por una nueva carretera. ¿Esto cómo se llama? Si se presenta alguna de estas dos situaciones, ¿cómo se llama? Externalidad Externalidad. negativa. Efectivamente. Luego, el número de visitantes, el número de visitas disminuye, ¿sí? Por esta externalidad negativa. ¿Y cómo disminuye? La demanda pasa de D1 a D2. Por lo tanto, como la demanda pasa de D1 a D2, se forma esta área. Y esta área, obviamente, representa la pérdida del bienestar por parte del consumidor. ¿Sí me hice entender aquí, muchachos? Sí, señor. Okay. Sí, profe, pues la gente obviamente ya no va a querer ir porque pues ya no es igualmente atractivo, entonces eso pues me genera una disminución en mi beneficio porque pues a mí me gustaba ir y me beneficiaba de eso, pero como ya no me gusta ir tanto, entonces pues disminuye mi bienestar. Sí, eso es como algo. Aquí tenemos amigos de Cali, ¿cierto? Sí.
¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, juegos de Cali. Entonces, Sí, Y profe, varios. hay varios, Liz. Nos gusta ir a veces a Pance, ¿no? Ujú, a veces. Claro que sí, Pero cuando hay mucha demanda por el Es uso, mejor, es mejor no ir los domingos. entonces, ¿por qué? Porque hay mucha externalidad negativa, ¿no? Uf, horrible. Entonces, esas externalidades negativas afectan tu función de bienestar. Y como Claro. afecta tu función de bienestar, por lo tanto, implica que por dicha situación se reduzca las visitas a ese sitio. ¿Por qué? Porque es un bien ¿qué? público. Público. Y los bienes públicos tienen dos características. ¿Cuáles son? Recuerden, No excluyentes. ni, Ay, no me acuerdo. ni excluyente, ni, Ni costo económico, no. no, Consumo. ni, Ya. rivales. ni rivales. Exactamente. Eso. Eso es los bienes públicos. La característica de los bienes públicos no son ni excluyentes ni rivales. Cualquiera puede entrar y cualquiera puede salir. ¿Ok? Y por lo tanto, los bienes públicos genera ese tipo de externalidades. Y por lo tanto, ese tipo de externalidades producen una reducción en la pérdida del bienestar. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, dice lo siguiente. Procedimiento. Se divide la zona del entorno para que cada una tenga costos de acceso similares. Pero, profe, ahí depende, se evalúe, disculpe, en la anterior, puede poner el ejemplo anterior. ¿De la gráfica? Porque, o sea, sí, sí, porque ahí en esta estoy gráfica, diciendo, bueno, ¿qué de bienestar para quién? ¿Para quién? para los ¿Qué bienestar? visitantes. ¿Cómo? Para el consumidor. Claro, porque la demanda se refiere a los visitantes, porque ¿quiénes son los visitantes obviamente de esos sitios? Pues obviamente la demanda. ¿Sí me hago entender, compañero? Entonces, No, sí, pero entonces puede ser varios que pierden, o sea, ¿cómo decirlo? Al final, estas herramientas, ¿cuál es el propósito? ¿Sí? Hacer un cálculo porque ante una eventual demanda, pues la gente va a cobrar, ¿sí? Ajá. Digamos, al final estos temas tienen ese propósito, ¿sí? O bueno, sería uno de los tantos propósitos, ¿sí? Pero digamos ese que es el el que más se haga y llegan a las empresas. Entonces uno diría, depende de quién, porque es que tú, o sea, no sería tanto allá para esa persona, oiga, yo ya pierdo mi bienestar, sino para el que se está beneficiando directamente de pronto de la venta, de lo que hacían en el parque, ¿sí? Entonces pueden haber muchas formas también de cómo sería en ese caso, perdón, para ese cálculo. ¿Sí? Entonces, ¿Sería lo mismo? no, porque es que ahí la pérdida del bienestar la está, por así decirlo, adquiriendo el consumidor. ¿Sí? Pero a la vez se puede presentar que como es un bien público y tiene como característica no es ni excluyente ni rivales, algunos se benefician de ese bien público y por lo tanto no se le reduce su nivel de bienestar, porque el bien público no es ni excluyente ni rival. ¿Sí me hago entender ahí, Diana? Perfecta. Entonces, eso implica que dependiendo de lo que nosotros queramos estimar, pues yo tengo que utilizar la metodología más pertinente. Si yo quiero estimar algún contexto desde el lado de la demanda o desde el lado de la oferta. Como decir, ¿qué Y tanto? cuando hablamos de recursos comunes, profe. Sí, entonces, ya voy para allá. Es como decir, que planteo la siguiente pregunta. ¿Qué tanto se benefician los vendedores ambulantes en bienes públicos? ¿Me hago entender con la pregunta? ¿Sí? ¿Qué tanto se beneficia? Sí, señor. ¿Sí? Porque un bien público tiene esa facilidad, que no es ni excluyente ni rival. ¿Ya?
no sé, no sé si me hice entender o estamos ahí, no sé, compañeros, estamos como analizando. Sí, señor. Ok. Entonces, ¿puedo avanzar? No sé, o no sé. No, hasta ahí entendí que para ese caso específico de quienes se benefician, Claro. digamos ahí, no, por decirlo de alguna manera, no hay derecho a reclamación por el caso de ser un bien público Claro. y por esa teoría de que no es rival de consumo y tampoco son excluyentes. Sin embargo, para un caso, por ejemplo, donde se afecte un recurso natural y pues, no Claro. sé, haya afectación a los peces, Sí. siendo en ese caso un bien, un recurso común, profe, Recurso común, claro. donde sí es rival de consumo, pero no es excluyente, ¿cómo sería el ejercicio desde Vamos ahí? O sea, para allá. ahí el pescador sí podría decir, Sí, ustedes afectaron claro, mi... claro. Claro, yo te entiendo el contexto que me estás planteando. Entonces, vamos a sigamos desarrollando, a ver si en las otras metodologías me permite detectar lo que tú estás ahí planteando. Gracias. ¿Listo? Listo. Disculpe, sí, señor. No, ahí vamos, Entonces, Dale, sí, te escucho. yo sí tenía una pregunta, o sea que según lo que estabas diciendo ahora de los vendedores ambulantes, Sí. entonces ellos serían, digámoslo también, entonces entrarían en esa curva de demanda No, de ese bien. no. O sea, están demandando el bien. Entonces, ¿cómo sería ahí? No, porque ellos están demandando el bien debido al que es un recurso público que no es excluyente ni rival, pero están generando una externalidad. Ah, ok, o sea, ¿Sí? ellos, digámoslo así, pueden ingresarse en una externalidad de pronto positiva porque pues de pronto a algunos visitantes del lugar les agrada lo que ellos ofrecen Sí, o cómo sería. sí, o sea, puede pasar las dos situaciones. La que tú Sí, estás porque hay algunos planteando. que les Ajá. molesta. Entonces, Pero puede generar ocupación del espacio público, que sería una externalidad negativa. efectivamente, Negativa, ¿ya? ajá. Entonces, ese es el problema de los bienes públicos, ¿no? Que los bienes públicos no son excluyentes ni rivales y dentro de los bienes públicos hay recursos comunes, ¿ya? Y entonces, la utilización de ese recurso común de una persona reduce a la vez la utilización de ese recurso común por otra persona. ¿Me hago entender? Por eso, Sí, profe, muchas ¿sí? En el gracias. caso de los peces, ¿ya? Entonces yo voy a pescar y obviamente pesco 1000 peces y yo va otro a pescar y entonces me pescase 1000 peces, un recurso común, ¿ya? Entonces se genera ese tipo de externalidades. En ese orden de ideas, entonces sigamos desarrollando, muchachos. También que ustedes, tan chévere que comiencen así como a analizar para enriquecer la clase. Entonces, vamos a lo siguiente. Dice aquí, estamos en el procedimiento para poderlo deducir e intuir de la mejor manera posible. En el procedimiento me dice que se obtiene la curva de demanda uniendo la propensión media a visitar y el costo de viaje. ¿Cuáles son los problemas de este procedimiento? Que la estadía en el parque sea en diferentes unidades, como horas o días, pero todas se consideran como visitas. Es decir, no es la misma reducción del nivel de bienestar un día lunes o un día martes que un día sábado o domingo en un bien público. ¿Me hago entender? Sí, señor. ¿Ok? Por lo tanto, en ese orden de ideas. O sea, profe, perdón, pero para el lugar, o sea, no para la persona. No. A ver, Listo. planteame bien la inquietud. Para el lugar, no para la persona. Ok, Sí, entonces, o sea, el que pierde ahí es el lugar, pues porque a la persona le da igual ir el día que sea, ¿no? depende, por eso es que el problema de la economía todo depende, ¿no? Porque como obviamente toda decisión que tú tomes en el mercado está en función de aumentar tu nivel de bienestar. Por lo tanto, si para ti ir a un bien público está en algunos días, hay mayores externalidades y en otros días menores externalidades. Por lo tanto, con base en eso, pues tú vas a evaluar
el costo-beneficio de visitar ese bien público dependiendo del día. ¿Me hago entender? Sí, era como lo que yo decía, que Claro, ir un sí. domingo antes. Es decir, que la reducción del bienestar no es lo mismo en un día domingo que en un día martes. ¿Sí? Ajá, la silla, ajá. Ahora, en ese orden de ideas, por lo tanto, dice, sigamos analizando esta metodología. Vamos acá. Ok. Que los problemas de esta metodología es primero, vea, que el comportamiento diferente de los visitantes ocasionales y los habituales. O sea, que el comportamiento del ser humano es muy complejo, ¿no? Entonces, poder definir exactamente el comportamiento de esos visitantes, pues tiene su nivel de complejidad. Por eso, esta metodología, cuando se presenta esta situación, genera un problema. La decisión de viaje es compleja y las personas pueden estimar mal los costos de viajes incurridos. Entonces, estos aspectos que se están planteando son aspectos que generan problemas para que la metodología sea bien desarrollada. Ahora, entendiendo esta metodología, de esta manera vamos a la otra metodología que se llama los precios eónicos. ¿A qué se refiere? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta metodología? Primero, establecer la contribución de cada característica al precio total de un bien no homogéneo. Supuesto, el precio de mercado de un bien es función de sus características. ¿Ok? Ustedes, cuando vimos los elementos básicos del mercado, vimos que uno de los principales determinantes de la demanda es el precio del mercado. ¿Ya? Y existen otros determinantes de la demanda. Pero aquí, en esta metodología, estamos suponiendo que el precio del mercado de un bien es función de sus características. ¿Cuáles características? Entonces vamos a ver cuáles son las características que determinan ese es el precio del mercado de un bien. Por lo tanto, los coeficientes reflejan cómo cambia el precio del mercado del bien cuando cambia una de sus características en una unidad. Ya voy para allá. Los proyectos que involucran infraestructura pueden ser valorados en sus impactos por esta metodología. Se requiere de uso igualmente de herramientas econométricas. Cuando me está expresando, lo primero, que los coeficientes reflejan cómo cambia el precio del mercado del bien cuando cambia una de sus características en una unidad. Por ejemplo, una característica que determina el precio del mercado. Nosotros vimos que existen unos determinantes de la demanda como el nivel de ingreso. El nivel de ingreso tiene un efecto, obviamente, sobre la función de demanda. ¿Ok? Por lo tanto, si hay un cambio en el ingreso de los consumidores, dicha situación genera un efecto sobre el precio del mercado. Pero, vuelvo y repito, el uso de esta herramienta es importante utilizarla mediante metodologías econométricas. Entonces, lo importante de que los vuelvo a expresarlo, compañero, es poder al menos entender y comprender estas metodologías en qué consisten, ¿ok? Ya entrar a la utilización de estas metodologías, tenemos que requerir de información, de datos y aprender econometría. Sí me hago entender, o sea, no tenemos tiempo para eso. ¿Ya? Entonces, es importante, creo yo, muchachos, que tengan una buena formación en estadística, porque la estadística es una herramienta de la econometría que me permite, mediante sus metodologías, por evaluar relaciones de variables o correlación de variables. Sigamos analizando esta metodología de precios
eónicos. Se requiere un mercado activo del bien para su valoración. Supuestos. Los gustos del consumidor se mantienen constantes a lo largo de la frontera de análisis. Los precios son competitivos y no son afectados por factores de carácter coyuntural. Es importante aclarar, compañeros, que siempre que si hay una metodología o un modelo económico, siempre se basa en supuestos. Por lo tanto, es importante que cuando se desarrolle cada una de estas metodologías, mirar si se cumple o no estos supuestos. Se plantea esta pregunta: ¿es más cercano a la captura de los impactos de una manera más directa esta metodología frente a las anteriores? Entonces vamos a darle respuesta a esta pregunta. Continuando con esta metodología, me expresa que utiliza el precio de un determinado activo como indicador del valor de un atributo. El bien ambiental es una característica de un bien privado. Los bienes pueden ser multiatributos. Entonces, hay bienes y servicios que tienen diferentes atributos. En ese orden de ideas, por lo tanto, los precios eónicos intentan encontrar todos los atributos del bien que explican el precio. Ejemplo, el de la vivienda. El valor de la tierra no es parejo, depende de los atributos ambientales. En otras palabras, el valor de la vivienda depende de esas características ambientales. Por lo tanto, compañeros, que los agentes estén bien informados para percibir las diferencias en la calidad ambiental. Disponer de un número significativo de transacciones por unidad de tiempo en relación al tamaño del mercado, y además de disponer obviamente de datos sobre todas las variables que afectan al precio de la propiedad. Ya vamos con ese ejemplo. Paso 1. Especificación de la función de precios eónicos. Paso 2. Recolección de datos. Tercer paso, estimación de correlación entre calidad y precios residenciales. Y estimación de la disponibilidad a pagar por la calidad ambiental. ¿Qué logramos intuir en este paso 3? Que la correlación entre la calidad ambiental y los precios residenciales sea positiva o negativa. ¿Qué intuimos? ¿O qué deducimos? Es directamente proporcional. Efectivamente, ¿ok? Es decir, que la valorización de los precios residenciales también están en función de la calidad del medio ambiente. ¿Ok? En ese orden de ideas, por lo tanto, los precios eónicos ponen en relación el precio de una residencia con sus características. ¿Cuáles características? Como físicas, tamaño, número de habitantes. Características del barrio como infraestructura del agua o calidad de transporte público. Y características ambientales como vista panorámica y calidad del aire. Entonces, esta metodología me permite capturar, por así decirlo, cada una de estas características. En ese orden de ideas, esta grafiquita, usted observa obviamente que en un eje está el precio de la residencia y el tamaño de la residencia. Apartamentos más grandes obviamente cuestan más. ¿Por qué? Por la siguiente situación. ¿Ok? Recuerden que de alguna manera el precio de la residencia, también ese precio de la residencia está en función de la calidad del medio ambiente. ¿Ok? Por lo tanto, un aire más limpio
pues obviamente implica un mayor precio de la residencia. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? Pues como para que, no sé, conversemos. No, pero de alguna manera podría ser también como subjetivo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, Cartagena, un ejemplo, Dale. el apartamento, vista al mar, bla, bla, ¿sí? 3.000, 4.000 millones de pesos. Ajá. ¿Qué es lo que en este caso puede regular el mercado, ¿sí? Frente a las características propias del bien, porque yo podría decir, no, si desde la ventana estoy viendo el mar, entonces ya cuesta 1.000 millones de pesos, Sí, ¿sí? sí. Y adicionalmente, entonces, usted está viendo hacia la derecha, tiene un parque o tiene tal cosa, entonces súmele otros 500 millones. ¿Qué es lo que permite hacer esa estimación de esos costos? O sea, ¿eso es subjetivo? ¿Cómo se valora? Pues es que, obviamente, compañera, pues yo no sé qué tanto es la subjetividad, pero yo, dependiendo de la disponibilidad a pagar, pues obviamente voy a preferir que mi lugar de residencia tenga las mejores características en todos los contextos. Eso implica que, por lo tanto, dependiendo de nuestros gustos y preferencias, valoremos o le generemos mayores valorizaciones a algunos factores que otros. ¿Sí? Pero obviamente el valor de la residencia también está capturado por la calidad del medio ambiente. Entonces tú lo observas muchos, obviamente en muchas ciudades, que el valor de la residencia tiene en cuenta muchas características y una de esas características es la calidad del medio ambiente. Entonces, ¿qué tan subjetivo es eso? ¿Me hago entender, Diana? Pues de pronto para complementar, Digamos que eso se mezclaría ahí como con otras, bueno, de acuerdo a lo que se esté evaluando, ahí entraría ya otra disciplina ya más relacionada con el uso de la tierra, arquitectura, bueno, digamos los costos y demás. Eso para esos costos específicos, me imagino. Sí, pero la cuestión es que digo, o sea, si tenemos una buena disposición a pagar por nuestros años de educación y eso nos genera un mayor salario, por lo tanto, vamos a valorar que nuestro lugar de residencia cumpla con unas características mínimas. Y una de esas características mínimas que nosotros vamos a valorar obviamente, el contexto del medio ambiente. ¿Ya? Pero todo está de nuestra disponibilidad a pagar. Y la disponibilidad a pagar es obviamente de la capacidad de ingresos. Y la capacidad de ingresos obviamente la determina también una variable que captura la capacidad de ingresos, son los años de educación, ¿ya? Más otras variables. No sé, Juan Manuel, ¿le hace decir algo? de pronto complementar lo que usted acaba de decir, y es respecto, si efectivamente que ese precio está marcado por un lado, como dice Diana, por los costos que incurren los constructores y permisos y demás de construcción en las áreas, y por el otro lado, como usted dice, la disposición a pagar, que es lo que en última regula ese precio, porque si no existiera gente que pagara 3.400 millones, ese mercado no existiría o bajaría el precio, tendría que bajar. Claro, es como decir, o sea, ¿por qué hay ese tipo de bienes? Porque hay demanda. ¿Ya? Tú eres de Cali, ¿cierto, Juan? Señor, Y tú ves que la área metropolitana de Cali, por cuestiones ambientales, solamente debe crecer al sur, porque en el oriente están los humedales y al occidente están los cerros, y no son tierras aptas para vivienda, por eso debe crecer al sur. Por eso el precio de la vivienda al sur, que ya comienza a conurbar con los límites de Jamundí, son altísimos. Pero ¿por qué se construye tanta vivienda? ¿Por qué hay tanta oferta? Porque hay demanda, exacto. ¿ya? Si no, no se construiría ese tipo de bienes.
Profe, si yo siento que, si una persona siente que le es afectado pues el paisaje al cual él disfruta haciendo este un bien público, Por ¿sí? El por una paisaje, externalidad. ¿sí? Por una externalidad X que le afectó el paisaje. Bueno, podríamos hablar de lo mismo, digamos, en la línea de construcción, ubicaron ahí un edificio, Sí, ¿sí? Y dañó el paisaje, sí. total. Ujú. Entonces, si esa persona deseara tal vez demandar al Estado, o sea, definitivamente él ahí claramente no podría pedir reconocimiento económico precisamente porque en este caso es un bien público. O sea que si una persona demanda por temas que le afectaron y son recursos comunes, sí podría tener cabida esa demanda. Esa parte legal sí estoy ya perdido, Diana, pero, pero, Ah, pero disculpa, no, es como decir, o sea, por yo la pienso, valoración económica, profe, lo sí, digo por la sí, sí, valoración pero económica. obviamente yo valoro económica, yo obviamente dentro de mis valoraciones económicas está, digamos, el paisaje y me colocaron un edificio, pero entonces ¿a quién voy a reclamarle? ¿Sí me hago entender? O sea, ¿a quién voy a reclamarle? Digamos, al gobierno local? ¿A la alcaldía? Hay que se identifique que le pueda pagar, Sí, pero entonces si yo voy a que le reclamarle, afectó ese bien, que le afectó el uso de ese bien claro, pero público. si yo voy a reclamarle a esa persona, o tengo que reclamarle a alguna entidad, ¿cierto? Digamos aquí la alcaldía local, y Sí. voy a reclamarle, pues es que la persona compró ese terreno. Y aparte me imagino yo que si lo construyó es porque, digámoslo, dentro del plan de ordenamiento territorial estaba Obviamente, incluida esa parte como pues de construcción o de expansión urbana o pues claro, lo que se haga. claro, de por sí, como ustedes ya conocen, el POT es obviamente toda región tiene su respectivo de plan de ordenamiento territorial. Por eso es que en Cali, su plan de ordenamiento territorial determina teóricamente, ¿no? Que las casas de interés social deben ubicarse en el sur de Cali. ¿Ya? La pregunta es si todas esas, digamos, apartamentos y casas que obviamente se han ido expandiendo ese crecimiento urbano y pues, las familias comienzan a ubicarse, ¿cierto? En esos terrenos, es si esos terrenos verdaderamente tienen un precio de interés social. Obviamente no. ¿Sí me hago entender con el análisis o no, muchachos? Sí, sí, profe. ¿Sí? Entonces, o sea, una cosa es lo que te establezca el plan de ordenamiento territorial, otra cosa es lo que verdaderamente pasa, obviamente, en la realidad, porque no son terrenos que están habilitados para casas de interés social, pero obviamente las casas que se construyen no son de interés social, ¿ya? Esa es, digamos, la dificultad de obviamente los planes de ordenamiento territorial, que hay muchos intereses económicos y políticos, principalmente por el uso del suelo, la valorización del suelo. ¿Ok? ¿Cuál es el mayor uso al cual le doy la valoración económica ambiental, profe? Explícame mejor, es la pregunta, el mayor uso. Sí, el uso, o sea, digamos, la valoración económica ambiental normalmente es usada ¿para qué? ¿Para qué? Pues a ver, yo valoro ese bien en función de en cuánto incrementa mi función de bienestar. Profe, en Cali podría, no sé, hacerse como creo que era bueno, por donde, ay, se me fue, era algo como donde lo del burro es que me fue, El, bueno, donde iban a ubicar ajá, ¿cómo el Juan? cajón del burro. San Juan del Burro, eso, es que me fue San Juan del Burro, ¿Mm? donde iban a pasar pues la carretera por todos, pues por el bosque, hasta creo que alcanzaba a tocar un humedal, y pues todo esto también iba a afectar, pues lógicamente parte De la fauna y la del flora. bienestar, y pues fauna y flora, entonces ahí había una discusión en relación a eso. Sí, Entonces no sé si ahí entrarían este tipo de valoraciones. sí, claro, porque claro, porque de alguna manera los habitantes
que compraron ese bien residencial lo compraron también teniendo en cuenta que esa característica está obviamente incluida dentro de nuestra función de bienestar. ¿Sí me hago entender? La otra cosa es que pasen situaciones externas, de pronto o muy altamente probable, ilegales, que permitan ese tipo de acciones. ¿Ya? Pero si yo tengo la disponibilidad a pagar, como lo estamos planteando, por lo tanto, el contexto ambiental es un factor importante, obviamente, para poder determinar o establecer mi lugar de residencia. Compañeros, no sé. Sí, profe, siga. Gracias. Digamos, el uso que yo le veo bastante es más para determinar también eventualmente casos de compensación. Sí, en evaluación social hay una metodología que llama la variación compensada, pero esa variación compensada se aplica más bajo unos contextos y te voy a plantear un ejemplo. Esa variación compensada, pues obviamente tiene unos supuestos y una contextualización teórica y una formalización matemática. Pero cuando llegas a esto, dices, bueno, ¿esto para qué sirve? Entonces, eso es como plantear un ejemplo que un soldado pisó una mina y perdió una pierna. Dicha situación obviamente redujo su nivel de bienestar. El Estado tiene que entrar obviamente a compensar a ese soldado y mediante esa compensación llevarlo de nuevo a sus niveles de función de bienestar inicial. ¿Sí me hago entender, Diana? Perfectamente. ¿Sí? Entonces eso se llama la variación compensada. O sea, no va a ser perfecta, ¿sí? Pero de alguna manera, como era un trabajador del Estado, pues obviamente tiene que compensarlo económicamente para llevarlo a la función de bienestar inicial, en lo posible. ¿Ok? Gracias, Diana. Yo siempre he partido hay un economista que yo admiro mucho y lo leo mucho. No sé si ustedes lo conocen, fue el exministro de Salud con Juan Manuel Santos, que ahora es el actual rector de la Universidad de los Andes, se llama Alejandro Gaviria, ¿ya? Entonces, he leído todos los libros de él y todo eso. ¿A qué voy? Obviamente que él utilizó, ustedes vieron, mediante su mandato como ministro de Salud, algo que aprendí en digamos, en algunas clases que fui y en alguna charla, es que no existe una política pública perfecta. Entonces, tenemos que partir de ese principio. No existe una política perfecta. Siempre en una política pública va a beneficiar a unos más que otros. ¿Qué es lo ideal? Que las personas que se van a ver afectadas sea la menor cantidad de personas. Pero no existe una política pública perfecta. ¿Ok? Lo expreso en el caso cuando él planteó, tomando agua, cuando él planteó esa política pública de los impuestos a las bolsas y a todos los bienes plásticos. ¿Sí recuerdan? Claro que sí. Y otra que él pudo establecer fue, obviamente, los impuestos a todas las bebidas azucaradas, porque también generó un problema de salud. ¿Ya? Entonces, miren que beneficia a unos, pero perjudica a otros. No existe una política pública que sea perfecta, muchachos. Entonces, partamos de ese principio, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, analizando estos precios eónicos como una metodología, dice lo siguiente, que el método de precios eónicos requiere de muchos datos, como los cross section, series de tiempo. Los datos se recogen por medio de encuestas o censos. También requiere, obviamente, de poder comprobar
si los supuestos que plantea la metodología se cumplen o no, los mercados funcionan bien y no están cementados, los individuos perciben las diferencias en la calidad ambiental. En ese orden de ideas, ¿cuáles son las críticas de esta metodología? Que vamos a partir del supuesto de la movilidad. ¿Qué quiere decir? Es esencial que todas las personas puedan expresar su disposición a pagar por el cambio. La persona ha de ser lo suficientemente móvil como para cambiarse a otra zona, porque nos estamos enfocando mucho obviamente al sector residencial. La ausencia de movilidad, la persona no tiene elección. Entonces, este es, digamos, el principal aspecto, que genera que esta metodología no sea perfecta, porque puede presentarse este tipo de situación. ¿Ok? En ese orden de idea, muchachos, ¿alguna pregunta aquí? Ok, te sigo, compañeros. Entonces vamos ya con la última metodología, que es la evaluación contingente. ¿Cuál es el objetivo de esta metodología, muchachos? Capturar la disponibilidad a pagar por un determinado bien o servicio. ¿Sí? Por eso, una vez yo les planteaba a ustedes cuánto usted está dispuesto a pagar para que Gorgona no vuelva a ser una cárcel. ¿Sí? Entonces, para poder capturar esa disponibilidad a pagar para que Gorgona no sea una cárcel, la evaluación contingente me permite capturar esa disponibilidad a pagar por ese bien. Hace uso de encuestas aplicadas a familias beneficiarias en donde se pretende detectar la disponibilidad a pagar de los individuos. Supuestos. La encuesta refleja adecuadamente el marco en el cual se propone la decisión. Es decir, el entrevistado debe ver reflejado lo más realmente posible los beneficios o los costos de la disponibilidad a pagar. En ese orden de ideas, por lo tanto, dice, requisitos de la encuesta. Como yo necesito capturar la disponibilidad a pagar, la única manera que me permite capturar la disponibilidad a pagar es mediante el desarrollo de una encuesta. Por lo tanto, ¿cuáles son los requisitos mínimos que debe contener esa encuesta? Debe reflejar adecuadamente el marco en el que se propone la decisión. Las preguntas deben diseñarse con el objetivo de enfrentar al entrevistado con un escenario lo más realmente posible para hallar la disponibilidad a pagar. La pregunta debe hacerse en forma de referendo. Se debe definir un rango de precios. En ese orden de ideas, por lo tanto, esta metodología de evaluación contingente, los impactos que se cuantifican corresponden a los cambios en consumo de bienes o servicios o en el uso de recursos. ¿Cuáles son las desventajas que tiene esta metodología? Primero, el posible comportamiento estratégico del entrevistado. Y otra desventaja son las posibles subvaloraciones o sobrevaloraciones que expresa el entrevistado en la encuesta. En ese orden de ideas, por lo tanto, esta metodología se basa en el uso de encuestas individuales para obtener el valor del bien. Se basa en la definición de la voluntad o disposición de pago o en la disposición a ser compensada. Con los resultados de la encuesta se construye un mercado hipotético
Las encuestas se estructuran en 3 bloques. Primero, información relevante sobre el objeto de valoración. Segundo, se dirige a intentar averiguar la disposición a pagar o, en su caso, la compensación exigida. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por un bien? Definición de algunas características socioeconómicas del entrevistado. La renta o el ingreso, la edad, el sexo, el estado civil, el nivel de estudios, etc. Son variables que de alguna manera me permiten capturar la disponibilidad a pagar por un cierto bien o servicio. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, dice que fórmulas a realizar la pregunta. Entonces dice, formato abierto, se pregunta directamente ¿cuánto pagaría por? O formato subasta. El entrevistador adelanta una cifra y pregunta al entrevistado si estaría dispuesto a pagar esa cifra o no. Si la respuesta es positiva, la cifra original se eleva una cantidad predeterminada. Y si es negativa, se reduce hasta que el entrevistado finalmente se queda con una cantidad. Entonces miren que hay algunas maneras, o como lo expresa ahí, formas de poder formular, valga la redundancia, las preguntas en la encuesta para poder obtener esa información. Por lo tanto, también podemos utilizar, como dice ahí, el formato binario o dicotómico. Se plantea la pregunta no de forma abierta, sino binaria. Por ejemplo, ¿pagaría usted tanto por sí o no? Entonces, 1, le podemos decir sí, y 0, no. Eso es obviamente un formato binario. Método de ordenación contingente: se presenta a la persona entrevistada una colección de alternativas y se le pide que se les ordene de más a menos en función de los gustos y las preferencias. Luego, compañeros, ¿cuáles son los problemas de esta metodología? Que se puede generar obviamente sesgos. Sesgo originado por un punto de partida. Este sesgo aparece cuando la cantidad primeramente sugerida en el formato subastada condiciona la respuesta final. Entonces hay un sesgo de respuesta. El sesgo del medio o vehículo de pago. Las personas no son indiferentes entre los distintos medios de pago y el ofrecido en el cuestionario puede condicionar a la respuesta. Entonces, este tipo de situaciones puede generar esos sesgos que no van a permitir que la respuesta sea, que la encuesta, el desarrollo de la encuesta no sea coherente. En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, problemas del método, el sesgo del entrevistador o sesgo de complacencia. Cuando el ejercicio se lleva a cabo entrevistando directamente a la persona, se ha observado que ésta tiende a exagerar su disposición a pagar por mejorar, obviamente, un bien ambiental. Por lo tanto, también se generan los sesgos de orden. Aparecen cuando valoran simultáneamente varios bienes y la valoración de cada uno de ellos es en función del puesto que ocupa en la encuesta. Y también se genera un problema en este método de valoración contingente, que es el sesgo de información, generado habitualmente por una carencia de información relativa al activo a valorar. En ese orden de ideas, sesgos de hipótesis es otro problema que genera las encuestas bajo esta valorización contingente. Dado el carácter meramente hipotético de la situación planteada al entrevistado, este puede no tener ningún incentivo en ofrecer una respuesta. O el sesgo estratégico es el sesgo complementario al anterior. Aparece cuando la persona cree que con su respuesta puede influir en la decisión que se tome sobre el activo o la propuesta. Ahora, muchachos, va a tomar agüita un momento, por favor.
en ese orden de ideas, vamos a lo segundo, a este último análisis. Miren cómo comenzamos a determinar la elección del método de evaluación económica de calidad ambiental. ¿Sí? Entonces necesitamos establecer. ¿Cómo le empezamos a analizar? Entonces, como obviamente necesitamos analizar los impactos ambientales, entonces hay dos situaciones. Si hay cambios mesurables en la producción o cambios en la calidad ambiental. Vamos a analizar primero los cambios mesurables en la producción, es decir, los cambios que se generan esos impactos ambientales en la oferta. Si generan cambios, obviamente, en la oferta, sí, entonces hay precios de mercado no distorsionados disponibles, me pregunta. Si hay precios de mercado distorsionados disponibles, sí, entonces hay cambio en la productividad. Y si no, por lo tanto, debo utilizar o la metodología de costo de viajes o precios eónicos o aplicar precios sombras en los cambios de productividad. Cuando se presenta cambio en la calidad del medio ambiente, como en el hábitat, entonces los costos de oportunidad, de reemplazo, precios eónicos o valorización contingente son los métodos más adecuados para poder capturar estos cambios en la calidad del ambiente que afectan el hábitat. A la vez, si se presentan obviamente cambios en la calidad del medio ambiente que afectan al hábitat, como por ejemplo la calidad del agua y el aire, métodos como costo de eficiencia de prevención, gastos preventivos y costos de reemplazo o relocalización son métodos pertinentes que me permiten valorar esos impactos ambientales. Sigamos la secuencia. Como hay efectos en el hábitat, calidad genera, efectos sobre la calidad del agua y el aire, produce efectos en la salud. Eso deriva que genere enfermedades o muerte. Se genera enfermedades, por lo tanto, se genera o se deriva que hay pérdida de ingreso o costos médicos. Y muerte, pues obviamente tenemos que utilizar, herramientas para la prevención de esta situación y obviamente esto genera un efecto sobre el capital humano. Siguiendo la secuencia, cambios en la calidad ambiental como en la recreación, como lo vimos anteriormente, una buena manera de poder capturar esos cambios en la calidad ambiental en este tipo de bienes, utilizamos la metodología de costos de viaje o valoración contingente. ¿Ok? Y por último, muchachos, cuando obviamente hay cambios en la calidad ambiental, pero son capturados, por ejemplo, estética, biodiversidad, activos históricos o culturales, la mejor metodología que me permite, evaluar este impacto ambiental es la valorización contingente. No sé si se me hizo entender, muchachos, pues como analizando este cuadro de manera resumida. Compañeros. Sí, señor. Bueno, estoy comiendo una galleta, muchachos, un momentico. Ok. Bueno, ahora vamos a la tarea, muchachos. ¿Cuál es la tarea que se debe presentar para el próximo jueves como sustentación de caso de estudio? Es la siguiente. Es la siguiente, muchachos. Dice lo siguiente. Vamos acá. Dice, para un caso dado, deberá seleccionar una metodología que sirva para evaluar el impacto y una que no le sirva. Debe justificar su selección en función de los trabajos leídos y discutidos en clase.
Determine bajo qué supuesto sirve su metodología propuesta y qué pretende capturar como impacto. También debe identificar qué datos va a usar para aplicar esta metodología. Esa es la tarea esta es la última tarea que corresponde a los casos de estudio. ¿Cuáles son los casos de estudio que yo estoy planteando? Si usted tiene uno en particular, lo puede utilizar, pero yo estoy planteando estos. Por ejemplo, estudio de valoración económica ambiental del bosque Cautemó en Morelia, Michoacán. Caso 2. Método de evaluación de externalidades ambientales provocadas por obras de ingeniería. Tercer caso. Valoración económica del lago Chapala, método costo de viaje. Cuarto caso. Valoración de los bienes y servicios ambientales provistos por el páramo de Santurbán. Quinto paso. La calidad de la vivienda en Bogotá. Enfoque de precios únicos de hogares y de agregados espaciales. Sexto caso. Valoración económica ambiental de servicios recreativos del lago Termas de Río Hondo. Y séptimo caso. Valoración económica de servicios ambientales Amenida en el lago de Sirahuen mediante la técnica de costo de viaje. Entonces, ¿cuál es la tarea, muchachos? Que ustedes en pareja, pues, cojan alguno de estos 7 casos de estudio. ¿Me hago entender? Yo los tengo, o sea, yo tengo los casos de estudio. Ya tengo las respectivas investigaciones. Y con base en esos casos de estudios que usted escoja, pues le va, por lo tanto, va a elaborar una presentación de manera súncita, pero bien fundamentada, y que en esa presentación esté cada uno de estos aspectos. ¿Sí me hago entender, compañeros? Sí, señor. ¿Cómo hago? Por ejemplo, o sea, ¿cómo nos organizamos para poder asignar estos casos, compañeros? Ayúdenme, por favor. Pues yo qué sé, profe, una rifa y nos va preguntando el número. No sé. ¿Cómo lo Está bien, asignamos? Juanita. Sí, es que somos 12 o 13. Pues no sé, o usted los asigna como quiera, no sé. Profesor, no Yo sé creo que igual las parejas ya están formadas, ¿no? De acuerdo como a los que hemos venido trabajando en los otros talleres. Sí, bueno, puede ser una opción. Diana, ¿qué me iba a decir, perdón? no era que Y no ya se, la asignación de casos, pues, Un momento, compañera. Diana, ¿te escucho? era que no se veía, ya nuevamente. Ah, ya. ¿Pero alguna pregunta o algo, no sé, comentario, algo? Profe, para el caso de Stephanie y mío, casos. Ah, bueno, entonces listo. Voy a anotar aquí en un caso 2, Diana y Stephanie. Listo. El caso 2 es método. Listo, yo se los envío. ¿Listo? ¿Listo? Caso 2. no, profe. Yo se los envío a sus correos. ¿Listo? Ok. Profesor, una cosa, en el caso mío, yo quiero hacerlo solo, pues me queda muy difícil estarme reuniendo con compañeros. Claro, ¿Podrías entonces, explicar uno de los casos? bueno, escoge un caso, Juan. El 4. Listo. Caso 4, Juan. ¿Qué corresponde? Valoración de los... Dime. No, perdón, termina, profe. ¿Qué corresponde a la valoración de los bienes y servicios ambientales provistos por el páramo de Santurbán? Listo. ¿Qué más? Para asignar los casos. Profe, hola. Hola, hablo con... Hablé Liliana. ¿Con quién, perdón? ¿Liliana?
Liliana, profe. Liliana, ¿qué caso vas a escoger? Profe, pues al igual que Juan Manuel, a mí a veces a mí me queda como complicado por horarios, no sé qué posibilidades tenga de escoger un caso. Pues yo tengo Yo el he caso. hecho pues las tareas acá, pues sola. Ya, bueno, entonces, ¿qué caso tienes de los que están planteados ahí? Vas a escoger. Está el 2 y el 4 ya asignados. El caso 3 puede ser Bueno, ok, y tu nombre es gracias. Liliana, ¿no? Liliana Rosero, sí, gracias. Liliana, listo. ¿Quién más queda? Por favor, compañeros, Profe, ayúdenme. yo, María Eh, Paula Mesa. dime. Profe, yo escojo el caso 6. Voy a trabajar con Jimena Velandia. Listo, entonces tu nombre es, María Paula Mesa. dame un momento, y con tu compañera es, ¿Repetir caso? Jimena Velandia. dame un momento, listo. Está el Gracias. 2, el 4, el 3 y el asignados. Es decir, queda libre, ¿cuál es? El 5, el 1 está, falta, el 2 está asignado, el 3 está asignado, el 4 está asignado, el 5 falta, el 6 está asignado y el 7 falta por asignar. Es decir, falta el 1, 2, 3 y 4, el 5 y el 7. ¿Quién? Sara y Mónica, Bueno, ¿qué caso, compañera? el 5. Caso 5. Sara y Mónica. ¿Qué corresponde? La calidad de vivienda. Ok, listo. ¿Alguien más falta? Pues yo falto, sería que el caso 7, pero no sé con quién. Caso 7. ¿Tu nombre es, compañera? Catherine Becerra. Listo. ¿Alguien más falta por ahí? Pues porque hay personas solas, no sé. ¿Alguien más falta? Mm. Bueno, Pues de pronto de los que no se conectaron, no sé o qué. no sé, ahí sí ya, pues si no, pues, a ver, es que pues voy a la siguiente reflexión, o sea, una clase virtual donde hay una clase sinfónica una vez a la semana, pues la importancia de conectarse, ¿no? Eso es como de sentido Sí. común, ¿sí? Pero bueno, a veces el sentido común es como el dicho, el menos, El menos común de los sentidos. a veces es así pasa y bueno, en fin, a manera de Pues reflexión. nada, sí, por ejemplo, si llega y dice alguien en el chat, pues los que, por ejemplo, pues si alguien quiere trabajar conmigo, por mí no hay lío. Ya hay otros que sí, pues quieren trabajar solos. Pero el caso 7, pues queda ahí abierto, digamos. Ujú. Ok. Sí, solamente queda un caso por asignar, que es el 1, que es el estudio de valoración económica ambiental del bosque de Cuauhtémoc. Listo, entonces, con base en lo que ustedes me están expresando, compañero, en la asignación de cada uno de estos casos, esa es la tarea para este jueves. ¿Listo? ¿Ok? Voy a compartir una cosita. ¿Y usted nos manda como información de cada caso? Le envío el paper, el artículo de cada uno de los casos que usted escogió. Ah, De ya, que ok. cada uno lo escogió. ¿Listo? Pero ya le envío Profe. mañana. Discúlpame, ya envío mañana para ya descansar un poquito ya la mente. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias. Y profe, una pregunta, ¿me recuerda Bueno, por favor la fecha de la tarea, porfa? De la ¿El tercera sábado tarea. o el lunes? No recuerdo. No, Sí. es el lunes. Ok, profe, gracias. Es el lunes. Ahora, me están comentando cómo van con esa tarea. ¿Listo? A ver, ¿cómo van con esa tarea? Me van comentando. Con la tarea del lunes, ¿sí, profe? Sí. Por eso me están Profe, comentando una de cómo. pregunta. Dime. En la plataforma quedan faltando todavía por subir dos actividades. Una sería esta sustentación y la otra que sería la tarea 4. Ajá. Pero la tarea 4, de pronto llegaste un poquito tarde, compañera, pero te vuelvo y le explico con mucho gusto. Es Perdón. que la tarea 4 la agregué en la tarea 5,
porque si le coloco la tarea 4, usted no va a tener tiempo para hacer la sustentación de caso de estudio. ¿Me hago entender? Entonces, en ese orden, O sea, lo que tú, como te vaya en la sustentación, esa es la nota para la tarea 4 y la tarea 5. ¿Me hago entender ahí? perfecto, perfecto, profe. O sea, no tenemos que subir una tarea 4. No, porque es que si le pongo la tarea a ustedes se me va a estallar. Sí, ¿Ok? ya me siento así. Listo, profe, gracias. ¿Qué más se me queda? Pues ya les comparto una cosa, muchachos, para dejarlos descansar también. Denme un momentico, voy a dejar de compartir. ¿Qué me falta por compartir? Un momento, por favor. Ok. Un momento, por favor. Y ya descansamos. Eso ahora se lo envío a los correos. Recuerden que cada tarea tiene una guía y una rúbrica. ¿Cuál es la consigna de esta tarea? O sea, la sustentación de casos de estudio, que es obviamente equivale a la nota 4 a la que vale a la nota 5. Primero, desarrollar las respectivas sustentaciones con base en los casos de estudio relacionados con la metodología de evaluación ambiental. Desarrollo. En cada sustentación debe incluir los siguientes puntos. Primero, información relevante de cada caso de estudio con base en las preguntas planteadas, las que le acabé de mencionar. Segundo, análisis y explicación de cada caso de estudio y conclusiones. Criterios. Bueno, las sustentaciones se deben realizar en equipos de 2 estudiantes, pero bueno, se debe utilizar letrarial, se puede incluir gráficas y valoración de los resultados se hará según la rúbrica de evaluación presentada en la actividad. Esta es la guía. Le voy a compartir la rúbrica, ¿listo? Voy a detener y ya le comparto la rúbrica. Ay, Cristo Jesús. Ya vamos. Todo bien, tranquilo, ya vamos. Ay, qué pena. Miren, esta es la rúbrica. Entonces, miren, hay unos criterios de evaluación, niveles de desempeño, cumple satisfactoriamente, parcialmente o no cumple. Criterios, descripción general, obviamente el criterio del 20% que se divide obviamente en estos porcentajes. Organización de las ideas, argumentación, conclusión, reacción, ortografía y presentación. Esto es la rúbrica. Esto se los comparto ya mañana, muchachos, que ya tenga pilas y entonces se los comparto a ustedes en un correo. Voy a dejar de compartir. ¿Qué me falta? No me falta nada más, según aquí lo establecido. Bueno, muchachos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, profe. Bueno, entonces me hice entender en la clase de hoy, pues no sé, al menos vimos la metodología, en qué consiste, en qué momento se debe aplicar. ¿Sí? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Bueno, muchachos, muchas gracias. Bueno, no siendo más, muchachos, entonces ya el día de mañana les envío los correos respectivos con los casos de estudio, los papers. Me están comentando cómo van con esa tercera tarea, en el desarrollo de la semana, pues ya mañana, lunes, sábado, porque entregarla el lunes. Y ya nos veríamos entonces, muchachos, el jueves para hacer ya la última clase que corresponde a los casos de estudio. ¿Listo? Vale, profe, muchas Listo. gracias. Bueno, muchachos, Gracias. muchas gracias por la asistencia, por la buena actitud y todo lo demás. Que pasen una feliz noche y quedo pendiente. Hasta luego. Que estén bien todos. Chao. Gracias. Gracias, chao.